Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Giudice. Oscar, Yo soy cofundador de IoT CS LAC, que es la asociación de reciente fundación con la que estamos organizando este webinar sobre redes de bajo consumo, que va a ser dictado por el ingeniero Alessandro Morales del Perú. Las redes de bajo consumo son una herramienta fundamental para el despliegue de las tecnologías de IoT. Es un mercado que está muy vivo y con una alta competencia. Hay una gran puja de estándares, de distintos protocolos, y no sabemos muy bien hacia dónde va a ir el mercado, ¿no? Sabemos que actualmente tenemos conviviendo distintas formas de comunicación inalámbrica, y algunas son solamente útiles en determinados ámbitos, como son las ciudades o dentro de un hogar o en zonas rurales o de difícil acceso, y otras se superponen y generan una confusión en qué usar en cada caso. Pero mejor que les hable yo de esto es que les hable Alessandro Morales. Le voy a dar la palabra ahora a Eunice Pérez, que va a coordinar este evento. Vamos con ella a organizar las preguntas que ustedes tengan. Así que sin más le doy paso a Eunice. Buenas tardes, Eunice. buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Alessandro. Hoy quiero presentarles y voy a leer una pequeña reseña de nuestro conferencista, que es Alessandro Morales. Él es de Perú. Es ingeniero electrónico con especialidad en telecomunicaciones y máster en Internet de las Cosas, IoT, por la Universidad de Salamanca, España. Trabajó en áreas de investigación y desarrollo tecnológico, así como en empresas de telecomunicaciones y TI. Se desempeña como consultor para la dirección científica del Instituto Geofísico de Perú, IGP, y es cofundador de la comunidad IoT en Perú. Y bueno, hoy nos viene a presentar este tema, como ya mencionó Oscar, tan importante, sobre todo en el área de IoT, de tecnologías inalámbricas de bajo consumo. Y bueno, previo a darte la palabra, Alessandro, quisiera invitarlos a todos a que sea de manera dinámica. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo, pueden incluso levantar su mano para que sea de manera interactiva este webinar, y si no, al final se van a leer las preguntas y respuestas. Y bueno, Alessandro, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Eunice, muchas gracias, Oscar, y también a todos los presentes. Es un gusto tener este espacio para poder compartir esta temática. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla y comenzaremos con la ponencia. ¿Me confirman más bien si es que se logra ver correctamente, por favor? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya, muchas gracias. La ponencia de hoy es tecnologías inalámbricas de bajo consumo. Ahora les voy a mostrar la agenda que tenemos. Voy a comenzar con una breve definición e historia de Internet de las Cosas, ya que estaba muy relacionada a la parte de redes inalámbricas de bajo consumo. Luego ya vamos a entrar de lleno a la temática de la conectividad IoT.
Luego vamos a hablar propiamente de las redes de bajo consumo, como son LoRaWAN, Sigfox y las redes celulares. Y ya en la parte final estaremos viendo lo que son las tendencias con respecto a esas redes, así como también los casos de uso. Comenzando con la definición, que espero no me tome más de 5 minutos explicárselas para aquellos que aún no lo sepan. IoT es básicamente conectar objetos cotidianos a Internet. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Principalmente es para tomar mejores decisiones usando la data. Un ejemplo básico de esto es cuando conectas, por ejemplo, un sensor de temperatura en una góndola de frutas o de verduras, que a su vez te envía una alerta, por ejemplo, cuando la temperatura está o por debajo o encima de un umbral. De esta manera tú puedes tomar una mejor decisión para mejorar el sistema de climatización o el sistema de temperatura en el sitio. Ahora, ¿cómo inició todo ese tema del IoT? Ya en realidad tiene varios años. Hablamos de que en la década de los 80, en una universidad en Estados Unidos, conectaron, o se puede decir que se conectó el primer aparato a Internet, que sería una máquina de bebidas, de gaseosas. Se dice que la problemática en ese momento era poder saber cuánto stock había en la máquina y también saber o inferir en todo caso la temperatura de las bebidas. Por ello que conectaron unos sensores para detectar si había o no presencia de las bebidas, y por medio de una red pudieron observar los alumnos y saber en qué momento podían ir o no a comprar sus gaseosas. Esa ha sido una primera utilidad. Ya luego, en el año 1999, Kevin Ashton, un ingeniero que trabajaba principalmente con sensores o dispositivos RFID, propuso el término IoT, ya dada la experiencia que había tenido con este tipo de dispositivos. Y es ya por el año 2010, bueno, ya bastante cerca a esta época, que hubo lo que se le dice una reaparición de las LPWAN. Y es decir, digamos, ya tiempo atrás, en la época de los 90, ya había empresas que podían distribuir o ya tenían desarrollado tecnologías inalámbricas de bajo consumo, pero en ese entonces no había tanta adopción. Es por ello que no hubo ningún caso de uso importante y no se mantuvo en el tiempo, y más bien comenzaron a entrar lo que ya sabemos nosotros, ¿no? Las redes celulares, 2G, 3G, y comenzaron a abarcar mayor mercado. Pero es en el año 2010 que ya empresas como Sigfox, también, bueno, tecnologías como LoRaWAN, comenzaron a tener mayor acogida debido a los casos de uso que se podían implementar con esas tecnologías. Y eso ya lo vamos a ver a continuación. Y es así como ya el año pasado se ha logrado conectar 30 billones de dispositivos, y bueno, eso está en crecimiento y también lo vamos a ver en los últimos slides. Como parte de una solución IoT, a nivel de una arquitectura podemos encontrar diversas capas, pero a mí me gusta resumirlo en estas 4 de manera más sencilla, que sería la capa del dispositivo, donde tenemos los sensores, tenemos actuadores, tenemos los microcontroladores también, tenemos la capa de conectividad, que es en la que nos vamos a centrar ahora, realmente, donde están las redes inalámbricas, tales como Wi-Fi, Zigbee, también están las redes LPWAN, que es donde vamos a centrarnos ahora, y las redes móviles. Ya luego de eso, una vez que tenemos, que podemos enviar la data del dispositivo, ya esto debe ser alojado en una plataforma y también mostrado en una aplicación a través de dashboards. Bueno, ya entrando de lleno a la parte de conectividad, podemos observar aquí
que haciendo una comparación en un gráfico entre el rango que puede alcanzar una determinada tecnología inalámbrica con respecto al data rate, que sería el ratio de data que se puede enviar a través de esa tecnología, tenemos pues que las más conocidas a nivel de celular, que serían de la 2G hasta 5G, normalmente tienen un rango medio de alcance, como podemos ver en esta imagen, y tenemos también, por otro lado, que se busca un mayor data rate en el tiempo, es decir, cada vez están consumiendo más servicios o aplicaciones como de películas, de streaming, que requieren mayor data rate. No es el caso de, por ejemplo, Bluetooth, Zigbee, BLE, que en este caso eh, tienen un menor rango. Por ejemplo, los auriculares Bluetooth, o estamos hablando también de pequeños sensores Zigbee, que tienen un rango menor y a la vez también tienen un data rate bastante bajo por la propia, la propia aplicación que se les da a estas tecnologías. Ahora, lo que sí es interesante ver es tener un ratio menor, ¿no? O muy similar al que puede ser Zigbee, pero a su vez tener un rango mucho más amplio, ¿no? Incluso más amplio que la que pueden tener redes móviles. En este caso estamos hablando de las redes LPWAN, que son las Low Power Wide Area, ¿no? Bajo consumo y rango amplio. Entre ellas tenemos a Sigfox, tenemos LoRaWAN, tenemos Narrowband IoT, KDM1, que son las redes celulares de bajo consumo. Y digamos que lo que vienen a atacar este tipo de tecnologías es la posibilidad de que puedas enviar a un mayor rango, pero con un bajo data rate. Ahora, ¿por qué es importante o por qué hay esa limitante del data rate? Y es que al tener que enviar mayor cantidad de datos, también va a haber un mayor consumo de energía en el dispositivo. Ya he sabido que en la parte de la etapa de transmisión es donde más se consume energía. Es por ello que estas redes LPWAN, a través de un data rate mucho menor de otras tecnologías, se puede lograr un alcance también mayor o más amplio. En este otro cuadro vemos lo que le estaba comentando acerca de el consumo de energía de estas tecnologías. También estamos viendo que las redes LPWAN propiamente consumen mucho menor energía que otro tipo de redes como las 2G, 3G, o puede ser como las redes Bluetooth o Wi-Fi, pero a la vez tienen un rango mucho más amplio. Ahora, ¿cuáles son estas redes? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué características? ¿En qué se diferencian? Vamos a comenzar en primer lugar con la red LoRaWAN. Por ejemplo, acá tenemos la arquitectura de una red LoRaWAN. Por este lado vemos los dispositivos, que pueden ser trackers, pueden ser sistemas de alarma de humo, medidores de agua, pueden ser contenedores o sensores para contenedores de basura, vending machines. Y bueno, todos estos dispositivos envían data de los sensores hacia lo que serían los gateways, ¿no? También vamos a explicar ese tema. Y dentro de la arquitectura, LoRaWAN considera lo que se denomina un network server, que son estos equipos de red, componentes de red que gestionarían o gestionan todos los gateways y a la vez también los dispositivos. Luego de ello tenemos el componente del application server, que lo que permite es poder recopilar todos los datos que llegan del network server y poder mostrarlos a través de diversas aplicaciones. Aquí vemos un poco de los protocolos que se usa en cada etapa o en cada tramo. Aquí hablamos de que se usa netamente el protocolo LoRaWAN en la parte
en esta primera etapa de que el sensor envía los datos al gateway. Luego, a partir del gateway, ya hablamos de una conexión TCP/IP con el network server, y lo mismo pasa con el application server. Todas estas deben estar de manera segura a través también del protocolo SSL, tanto del lado del dispositivo como para el application server, o llegando hasta el application server, ¿no? En toda la cadena, se puede decir. Algunas de las características principales de lo que sería LoRaWAN es el rango amplio. Se habla de 2 a 10 kilómetros en zonas urbanas, a partir de 10 para arriba en zonas rurales. Luego hablamos de que tienen un consumo mínimo de energía, tanto así que con ciertas condiciones de uso, como puede ser un envío diario, por ejemplo, de datos, me refiero a un dato al día, por ejemplo, puede llegar a durarte la batería hasta 10 años. Eso, claro, está considerando el tipo de sensor, considerando el consumo de microcontrolador, pero lo que se busca es llegar a ese número de años para que haga sentido en ciertos casos de uso. Luego también permite encriptación desde el dispositivo usando AES-128, también la parte de autenticación, protección de datos, y bueno, también permite casos de uso de geolocalización, movilidad, es decir, poderse usar en trackers. Luego la parte de la alta capacidad que soportan los gateways en cantidad de dispositivos. Estamos hablando de miles de dispositivos en adelante, así que hablamos de una buena cantidad de devices que pueden conectarse a los gateways. Y luego el bajo costo, ¿no? Estamos hablando a nivel de propios chipset, como en sí, a través como mencionan acá, el reemplazo de la batería, ya que no es tan frecuente, pues eso también genera un ahorro de costos. Y también otros costos relacionados a la parte del envío de los datos, de los componentes de red. Estamos hablando de que este tipo de tecnología también busca un ahorro en ese sentido, ¿no? Para habilitar más casos de uso. En esta parte podemos ver lo que sería la comparación entre lo que es LoRa y LoRaWAN. En muchos casos hay confusión entre uno y otro término, pero básicamente lo que es LoRa es la parte, es la capa física, mejor dicho, llega hasta la parte de modulación, y ya a partir de ello, por encima de esa capa, está lo que sería LoRaWAN, que ya permite todo lo que sería el protocolo, es un protocolo de red como tal, ¿no? Y permite conexión con aplicaciones. LoRaWAN es como tal un protocolo abierto, pero LoRa está patentado por la empresa Semtech, perdón. Es decir, los chips solo los fabrica esta empresa. De hecho, lo está fabricando a un costo bastante interesante, pero de momento ellos son bueno, tienen esa tecnología de manera cerrada, y es a partir del LoRaWAN que ya uno puede comprar sus propios componentes y armar su red, a diferencia de otros tipos de tecnologías. Dentro del mismo LoRaWAN tenemos clases de dispositivos. Son 3 clases, comenzando por la clase A. Tenemos que estos dispositivos permiten enviar datos en el momento que se desee. Sin embargo, en la parte del downlink solo puede ser solicitada desde el propio dispositivo. Es decir, el network no puede solicitar como tal un downlink al dispositivo, ¿no? En el caso del uplink no hay problema. Se puede enviar a un periodo determinado, dependiendo de la aplicación, y no hay ningún problema por esa parte. En lo que respecta a clase B,
sí hay opción para que en un determinado momento el dispositivo pueda despertarse y recepcionar. Lo único que se requiere para esto es que haya una forma de saber en qué momento se tiene que despertar el dispositivo. Puede ser a través de un beacon, un GPS, algún tipo de medio con el cual se pueda saber en qué momento despertar el dispositivo y pueda escuchar o recepcionar algún dato. Y con respecto a la clase C, estos sí no tienen ninguna restricción con respecto tanto al uplink como al downlink, ya que siempre están escuchando. En este caso, por ejemplo, se usa o se podría usar mayormente en temas en dispositivos que estén conectados a la red eléctrica, por ejemplo, ya que estamos hablando de, al estar el dispositivo constantemente despierto, pues también hay un consumo de energía mayor y por lo tanto no se podría utilizar en casos en que el dispositivo esté instalado en campo y requiera una batería. Es por ello que se recomienda para dispositivos que estén conectados a la red eléctrica. Y en cambio los de tipo A o B, estos sí podrían considerarse con una batería, y de hecho el más conocido hasta ahora, el que más se está utilizando, es el de clase A. En cuanto a los parámetros, digamos que esto puede ser lo que en algún momento, entre comillas, podría dificultar la adopción del LoRaWAN, y es las configuraciones, aunque esto cada vez se hace de manera más automática o ya en ciertos casos viene preseteada para un despliegue. Se tiene que entender acá algunos conceptos, por ejemplo la parte del data rate, ¿no? ¿Qué tanto ratio de datos podemos enviar o queremos enviar? Estamos hablando de que acá se utilizan 7 tipos de data rate, los cuales, como vemos aquí, son inversamente proporcional al rango, ¿no? Estamos viendo que un data rate menor permitiría un rango mayor. Luego también tenemos que tener en cuenta este parámetro que es el spreading factor, que lo que hace es, por así decirlo, alargar o ensanchar el dato o los datos que se van a enviar. Y vemos aquí también que es, bueno, casi sería directamente proporcional al rango, ¿no? Es por ello que muchos prefieren configurar el spreading factor en valores por encima de los 10. No todos los equipos lo permiten y tampoco no todos los tipos de bandas de frecuencia o legislaciones en los países lo permiten, pero de preferencia siempre se busca configurarlo a partir del 10 como para tener un spreading factor bastante bueno como para hacer el envío de datos a un rango también interesante. Luego hablamos del ancho de banda, que oscila entre los 125, 250, y bueno, ese parámetro también debe ser configurado tanto en el dispositivo como en el gateway. Y ya aquí hablamos de los bit rate, ¿no? También vemos que podemos enviar desde los 292 bits por segundo por encima de los 5000. Así que eso también, a diferencia de otro tipo de tecnología como puede ser Sigfox, en este caso permite mayor cantidad de casos de uso. Luego vamos a ver por qué. Y con respecto a la parte de la sensibilidad, estamos viendo de que podemos llegar hasta los menos 137 dBm. Con la parte de propiamente ya de cómo implementamos este tipo de tecnología, tenemos que, como ya les había comentado, Semtech son los propietarios de la modulación LoRa,
y ellos son los que desarrollan estos chips. Tenemos el caso del SX276, y ya es por encima de estos chips que se generan otros módulos. Y bueno, ahí entran empresas como RAK, hay muchas más, pero es una que trabaja esta parte de los módulos, y luego de esos módulos también desarrolla tarjetas como las que vemos aquí, que es un chip para Arduino, así como otro tipo de tarjeta de desarrollo que permiten prototipar y hacer pruebas iniciales de lo que sería un posible dispositivo de IoT con LoRaWAN. Y ya es en la etapa final que también encontramos muchos proveedores actualmente de dispositivos finales LoRaWAN, como este que vemos aquí. Asimismo, en la parte del gateway también tenemos chips propios para el uso en un gateway. También lo mismo pasa con estos módulos que se le llamarían concentradores. Y ya vemos este tipo de gateways que son para makers, para desarrolladores, para usos iniciales, ya que, por ejemplo, este como tal, que yo lo tengo en casa, es primero para uso indoor, y luego también por la forma en que lo configuras, entre otras cosas, se usa más para desarrollo y para pruebas. Pero en la actualidad hay muchos proveedores que ya tienen gateways preparados para exteriores, que no solo tienen conexión vía Wi-Fi como este, sino tienen puerto Ethernet, tienen puerto para fibra, eh, tienen salida para red móvil. Entonces estamos hablando de que en la actualidad ya hay muchos proveedores, distribuidores de gateways LoRaWAN muy robustos y que se usan en la industria. Ya entrando a la parte de banda de frecuencia, tenemos, por ejemplo, de que aquí en lo que sería Sudamérica, hay, bueno, al menos acá en Perú se trabaja la frecuencia 923, si bien la LoRa Alliance menciona de que potencialmente podríamos utilizar a partir de la 915 hasta en adelante hasta la 923 o incluso 928. Aquí ya hay un operador que está trabajando en la 915, por lo tanto se puede decir, para evitar un poco el tema de que de lo relacionado, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que pueda observar este tipo de dispositivos que trabajen a esa frecuencia. Mayormente se está recomendando importar los equipos en la frecuencia 923 acá en Perú. En otros casos, entiendo que ha sido bastante transparente este tema, se ha utilizado lo que son las bandas ISM, que son bandas libres, así que no debería haber tanto problema. Aunque, bueno, en el mismo grupo de ISO, o bueno, en este caso de IoT CyberSec LAC, se ha planteado también ver la parte regulatoria con respecto a las bandas ISM, principalmente en LAC, ¿no? Para poder tener un documento y saber en qué frecuencias se puede trabajar en cada país. Ya que lo de LoRa Alliance es básicamente algo bastante genérico y que no considera la realidad de cada país. Y vemos que ya en Estados Unidos es bastante común utilizar la 9.2 o 9.02, 9.28. En Europa, lo que es la 868, ¿no? 863, 867. Y bueno, en Asia 920, Australia 915. Y bueno, ahí tenemos diversos tipos de banda frecuencia que se usan en cada país. Luego, a nivel de cobertura, vemos que LoRaWAN ya está por encima de los 150 países. Esto no significa que esté totalmente cubierto cada país, pero significa que ya hay presencia de al menos un operador que está desplegando la red, o ya hay sensores conectados, gateways conectados que permiten
comenzar ya a enviar datos y utilizar esta red LoRaWAN. Así que estamos viendo un despliegue bastante interesante, como se ve en el mapa. Y luego ha habido una noticia bastante relevante, más o menos a mediados de este año, que es que un operador importante en Estados Unidos ya está desplegando redes LoRaWAN a lo largo de 36 áreas metropolitanas en Estados Unidos. Esto se puede llamar como uno de los despliegues más grandes que hay de LoRaWAN en la actualidad. Y también refuerza la idea de que esta red se proyecta más a lo largo de los años. A nivel de requisitos, si uno se pregunta qué necesito para desplegar una de estas soluciones, o quizá al menos hacer un MVP, una prueba de concepto, un piloto, pues en primer lugar sería verificar si estás en una zona de cobertura de red LoRaWAN. Esto puede ser a través de un operador, por ejemplo acá en Perú, y sé que en otros países de la región ya hay operadores LoRaWAN con redes bastante amplias. Entonces sería bueno poder contactarse con nuestros operadores. Por otra parte, puede ser también disponer de un gateway LoRaWAN. O sea, hay esa opción, a diferencia de otras tecnologías, tú puedes comprar tu propio gateway, conectarlo a Internet y que sea el medio por el cual tú puedas enviar datos de tus dispositivos. Así que existen ambas opciones. Cada una puede ser para perfiles diferentes, ¿no? O casos de usos diferentes, y eso ya se tiene que evaluar a medida. El otro tema importante es contar con un dispositivo LoRaWAN para poder hacer el envío de los datos, y igual de importante es poder distinguir la frecuencia que necesitas utilizar con ese dispositivo, es decir, que pueda cumplir la regulación o legislación que hay en cada país. Y finalmente, bueno, en el caso de que tú cuentes con cobertura de un operador, tienes que consultar el plan de conectividad, es decir, cuánto te va a cobrar por envío de datos. Esto es muy similar a un plan de datos celular, ¿no? En el cual te pueden cobrar una mensualidad por una cierta cantidad de datos que envíes, pero esto ya se tiene que consultar con el operador. Y en el caso de que tú tengas tu propio gateway y lo instales, considerando el costo propio del equipo, pues no tendrías que considerar un plan de conectividad como tal, ya que tú eres el propietario del equipo, simplemente puedes enviar y probar lo que uno mismo requiera. Bueno, acá acabamos con LoRaWAN y vamos a pasar con lo que es Sigfox, también otra tecnología LPWAN. La arquitectura es similar, a excepción de la parte de los gateways. Acá normalmente se usa el término estaciones base, que también, a diferencia de lo que sería el LoRaWAN, que tú puedes instalar tus estaciones, el modelo que más se usa en Sigfox es que ellos instalan las estaciones y te brindan el plan de conectividad. Así que ese es el modelo principal que trabajan ellos. También se habla de un número bastante importante de dispositivos o de mensajes que se pueden enviar a través de estas estaciones. Como menciona acá, 1 millón de mensajes por estación base por día. Estamos hablando de que hay dispositivos que incluso pueden mandar solo una vez al día. En ese caso podríamos hablar de 1 millón de dispositivos conectados solo a una estación base. Es un número bastante bueno para despliegues grandes. Una de las limitantes que tiene, pero que aún así permite un amplio espectro de casos de uso, sería que solo te permite enviar hasta 12 bytes en uplink. Y luego le voy a plantear un ejercicio para poder determinar qué tanto es 12 bytes, porque suena poco o mucho para algunos. La otra limitante, o bueno, más que limitante, es parte de su
de su plan de conectividad es que puedas enviar 140 mensajes al día. Esto te da un ratio de que un dispositivo, si quiere cubrir esos 140 mensajes, puede ser de 10 a 15 minutos, puedas enviar un dato, por ejemplo. Ya luego de que esos datos lleguen a las estaciones, todo esto se almacena en un backend, que se le llama o bien Cipher Cloud, también antes se le llamaba backend, y es a través de una plataforma en la nube que tú puedes acceder a estos datos y enviarlos a plataformas terceras. Es decir, ya tú puedes tener tu propio servidor, o puedes tener un servicio en AWS, en Azure, en Google Cloud, que recepcione todos estos datos y poder ahí hacer Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, entre otros. El modelo cambia porque también aquí no se tiene un network server como tal, pero se tiene esta nube donde ya puedes observar todos los datos y también puedes observar temas relacionados al dispositivo como qué, qué tipo o qué nivel de batería tiene, cuándo fue la última vez que mandó un mensaje. También puedes observar todo lo relacionado al estatus del dispositivo, ¿no? En caso también el dispositivo envíe esa información. Así que en ese lado es bastante amigable y bastante directo, aunque poco personalizable a diferencia de LoRaWAN. Algunas de las características es que, bueno, a nivel de banda de frecuencia en Europa, por ejemplo, se usa la 868, banda ISM, en USA 915, el ancho de banda es 200 kHz. La distancia es bastante similar a la de LoRaWAN, a nivel urbano de 3 a 10 kilómetros y rural por encima de los 10 hasta los 50. El data rate, acá sí vemos una diferencia con LoRaWAN. Estamos hablando de, en promedio, 100 hasta 600 bits por segundo. Y luego, a nivel del tamaño de los mensajes, como les comentaba, son básicamente 12 bytes que se pueden transmitir a través de esta red. Aquí vemos también el tipo de modulación, BPSK. Tenemos las aplicaciones que están utilizando, que son en medidores eléctricos, smartwatches. Luego la capacidad es que pueda manejar hasta 30 millones de dispositivos en una cierta área cubierta por también un cierto número de estaciones. Y luego el consumo promedio de energía en transmisión es de 61 miliamperios, aunque puede llegar hasta los 200 miliamperios. Y bueno, ya la arquitectura la habíamos chequeado en la anterior slide. Es básicamente maneja una topología estrella. Todos los dispositivos envían hacia un... Bueno, envían el dato y lo recepcionan estas estaciones base. Con la parte de los beneficios, tenemos que, al igual o similar a LoRaWAN, es costo efectivo a nivel de los sensores, bueno, más que los sensores del propio chipset, ¿no? El propio chipset de Sigfox, y los propios planes. Estamos hablando de planes bastante módicos, no ni siquiera comparados con los que hay a nivel de la red celular. Por el mismo consumo de datos que se tiene, son planes que incluso se pagan de manera anual, no mensual. Así que eso se tiene que consultar con el operador que hay en cada país de esta red, pero son bastante accesibles. Luego, de igual manera, es low power, es decir, consume muy poca energía en transmisión, y por lo mismo de la cantidad de datos que se pueden enviar, eso también ayuda a que el dispositivo tenga mayor autonomía. Luego, a nivel de despliegue, sí estamos hablando de que es bastante rápido, porque la tecnología como tal ya asume o abarca cosas que en el caso de LoRaWAN no se tienen consideradas, como la parte del network server, ¿no? Entonces,
o los propios gateways en caso de que tú despliegues, así que ya que el operador despliega como tal todo esto, eh, al nivel del despliegue de la propia solución IoT es mucho más rápido. Básicamente prendes el dispositivo y puedes enviar la información. Y luego, con respecto a la cobertura que se tiene, también vamos a ver el mapa, estamos hablando de una cobertura global, o se busca que sea una cobertura global en algún momento, y también tienen considerada la parte de seguridad. Hola. A nivel de... ¿Sí hay una pregunta, alguna pregunta? ¿Me parece escuchar? Sí. Sí, claro. Bueno, pregunta Oscar Udis, con LoRa yo compro mis placas, mi gateway, y ya estoy probando con Sigfox. ¿Cómo comienzo un testeo? O sea, entiendo que con LoRaWAN ya inició y con Sigfox todavía no. Sí. ¿Así decía la pregunta? ¿O no? A ver, voy a checar en el chat mejor. Permiso. LoRaWAN, Hago la pregunta. Si yo quiero hacer una prueba de tecnología, sí. con LoRa compro una placa, digamos, puedo comprar una placa para Arduino, programarla Correcto. y salir Sí, transmitiendo, sí, conectarme tal a una cual. que también puedo comprar yo. Ninguno, digamos, ambos tienen bajo costo. Puedo hacer lo Así mismo es. con Raspberry Pi o otra tecnología. Y de ahí en más, depende de qué quiera hacer. Yo puedo montar mi propio servidor LoRa en la nube o puedo Correcto. conectarme a un operador y de ahí en más la aplicación y bla. Así. En Sigfox, ¿cómo comienzo? Porque soy muy dependiente del operador. Digamos, si yo quiero comenzar un testeo, ¿cómo hago? Es un detalle. Al menos yo lo que recomendaría es primero verificar si hay un operador ya funcionando en el país que se quiere hacer esta prueba. Por ejemplo, aquí en la región está el operador WND, que te puede ofrecer este plan de conectividad, ¿no? Y también hay dispositivos que ya vienen con un plan de conectividad asociado. O sea, ya está prepagado, por así decirlo, y tú nada más tienes que coordinar con este operador que te habilite una cuenta en el backend y ya ingresas con un usuario y contraseña y ya luego, una vez que tu dispositivo está enviando, eso llega a una estación base y ya lo puedes ver en el backend. Entonces es de una manera resumida que tengas contacto con este operador, te pueda habilitar esta cuenta y puedas acceder. No suena tan sencillo quizá para un maker o alguien que está jugando, incluso puede ser mi caso, ¿no? Que te compras un dispositivo. Por ese lado yo recomendaría más iniciar con LoRa. Puede ser incluso un poco más caro, pero a la final tienes bastante autonomía en lo que puedes realizar. Y hay muchas cosas que se pueden personalizar, desarrollar. En el caso de Sigfox sí hay esa dependencia como tal de un operador, muy similar a lo que puede hacer con un operador celular. Así que es eso. Y de hecho lo comento también en un slide de requisitos para desplegar ese tipo de soluciones. Igual tienes que comprarte uno de estos dispositivos también o tarjeta de desarrollo para que tenga la tecnología Sigfox, pero sí es factible, ¿no? Se puede realizar acá, yo lo he hecho y considero que en otros países de la región también se puede hacer eso, ¿no? A nivel de desarrollo. Así que espero haber respondido a tu pregunta, Oscar, y si hay más dudas me comentas y ya lo puedo explicar con más detalle esa parte también. No, perfecto. En Ya, Argentina hay un proveedor de Sigfox, acá en Uruguay no tengo conocimiento. Te dejo continuar tranquilo y disculpa la interrupción. no, para nada. Más bien si hay alguna otra pregunta, encantado.
poder responderla. Si la dejan por el chat o quieren prender su micrófono, no hay problema, ahí me avisan. Bueno, continuando con esta parte de la cobertura, sí, acá hablamos de que ya en Perú hay cobertura, vemos que, como comentaba Oscar, en Argentina también, Brasil, y ya es bastante extendida, ¿no? No ha llegado al nivel del LoRaWAN, estamos hablando de que el LoRaWAN está en 150 países, aquí en 72 por el momento, pero también la expectativa de Sigfox es que puedan llegar a más países como tal. Bueno, continuando esa parte de la cobertura, tenemos que lo relacionado a frecuencias, acá se está usando, por ejemplo, la RC4, que es en 920 MHz, y también es una banda ISM, una banda libre. En RC2 en Estados Unidos está usando a partir de la 915, o 902 si no me equivoco. Así que bueno, todo este tipo o todas estas bandas de frecuencia pueden encontrarla en este link y revisar según su país qué banda de frecuencia es la que deberían usar, porque de acuerdo a eso tienen que comprar el dispositivo. No, simplemente no pueden comprar uno que ven en alguna tienda sin verificar qué tipo de frecuencia, porque lo más probable es que no lo dejen ingresar al país, o al momento en que quieras desplegar una solución de este tipo, si no está en la frecuencia adecuada, pues vas a tener problemas. Así que es mejor verificar siempre la frecuencia a la que funciona. Y también, si no me equivoco, Sigfox está trabajando en un dispositivo que soporte todo este tipo de frecuencias, pero claro está que se puedan activar o apagar en el caso, dependiendo cada caso, ¿no? Entonces, eso también está interesante, pero al menos de momento les recomendaría que puedan chequear en qué RC trabaja cada dispositivo. No se van a tener que preocupar mucho de los gateways porque ya les dije que Sigfox instala las estaciones. Entonces, a diferencia del LoRaWAN que tú puedes instalar tu gateway, aquí tú tienes que sí o sí contactarte con el operador y verificar la zona de cobertura, no solo a nivel de que en tu país existan estas estaciones, sino también que en tu provincia, localidad o ciudad, pues también esté lo suficientemente cubierto como para que los mensajes lleguen a alguna de estas estaciones. Lo mismo con con la parte de dispositivo, es ver la frecuencia a la que tienes permitido transmitir en tu país, y sí o sí también contratar un plan de conectividad. Había como una marcha blanca de planes por el primer año sin costo, pero por lo general se tiene que pagar un monto anual para poder acceder a esta conectividad, a ese plan de conectividad y poder enviar datos. Bueno, justo les había comentado que teníamos un ejercicio acá para hacer más dinámica la presentación. Acá es como para hacer un recordatorio de los que estudiamos electrónica o digitales, aunque tiene su truquito también esta pregunta. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántos bytes serán necesarios para enviar un valor entero de temperatura de 2 dígitos? Por ejemplo, 23. No sé, ahí quién me puede responder por el chat. A ver si se animan. Esto va netamente relacionado por ejemplo, en Sigfox solo puedes enviar 12 bytes. Entonces, la pregunta ¿es suficiente para enviar temperatura? ¿Cuántos valores más puedo enviar? Y bueno, para que todavía no se ha animado, en realidad si eso tú lo conviertes a binario, tan solo con un byte, o sea, con 8 bits puedes representarlo, pero lo que pasa con Sigfox y otro tipo de tecnologías LPWAN es que tú envías los datos en hexadecimal. Entonces, mínimamente requerirías 2 bytes para poder enviar este dato, ¿no? Si ya es con decimales, tendrías que considerar otros más.
pero a lo que voy es que, por ejemplo, un sensor de temperatura como tal que envíe este valor, eh, solo necesitaría esos 2 bytes para poder enviar el dato. Y si, por ejemplo, quieres añadir humedad, quieres añadir incluso una coordenada geográfica, también se puede hacer y digamos, estaríamos dentro de ese límite. Así que estamos hablando de que en la práctica sí hay muchos casos de uso en que se puede usar no solo temperatura y humedad, sino estamos hablando sensores de apertura o cierre, humedad de suelo, pH. Entonces estamos hablando de pequeños datitos, ¿no? Que sí pueden enviarse a través de estas redes LPWAN. A Alessandro, ver, ¿sí? tenemos otra pregunta del YouTube. A ¿Ya? ver, respecto a la importación de estos dispositivos, ¿crees que las regulaciones están evolucionando hacia una apertura o más bien hacia un bloqueo cada vez mayor? Está interesante la pregunta. Está incluso como para filosofar un poco, pero eh, yo creo que hay esa fricción, lo cual es bueno, porque sí hay iniciativas open source, hay iniciativas abiertas, hay empuje por ese lado, comunidades que están desarrollando, pero también está el otro frente, ¿no? El frente más corporativo, comercial. Así que yo creo que de momento hay esos dos, ¿no? Y no me atrevería a decir que va a ganar uno u otro. Yo diría que en caso para los adopters o los que utilizamos la tecnología o desarrollamos o queremos implementar estas soluciones, es bueno que hayan esas dos opciones, ¿no? Que haya la opción open como para que tú compres tus dispositivos, los conectes, los hagas funcionar, como la opción de que, bueno, ya te venden prácticamente todo, tú en teoría aprendes los dispositivos y los haces funcionar, ¿no? Cada uno con sus costos asociados, así que yo creo que por ese lado sí vería eso a mediano plazo. No sé si hay alguno que ganará como tal. Ah, así que bueno, también espero haber respondido a esa pregunta. Y no quiero que me gane el tiempo porque me faltan unos slides más. Voy a avanzar un poquito más rápido y si hay preguntas me las van comentando. Con respecto a la parte de Narrowband y LTM, son dos tecnologías, también LPWAN, pero ya a nivel de red celular. Es decir, utilizan mayormente espectro licenciado. Así que lo habitual es que sean desplegadas por operadores celulares. Por ejemplo, Telefónica, Claro, bueno, algún otro más que exista en la región, Entel. Así que vamos a ver mucho de eso, o ya estamos viendo de eso en la región y creo que seguiremos viendo ese tipo de despliegues. Ahí tenemos los release de ambas tecnologías, en este caso de CAT-M1 y también de lo que sería Narrowband. Cada una tiene sus propias especificaciones. Por ejemplo, Narrowband está pensada como para aplicaciones estáticas, fijas, como pueden ser medidores de agua, medidores de energía, y cada M1 tiene, por el tema de la capacidad en envío de datos y lo relacionado a la parte de movilidad y roaming, puede tratarse de dispositivos móviles o trackers en este caso. Así que hablamos también de que CAT-M1 Narrowband tiene posibilidad de consumir menor energía y también tiene modos de operación de bajo consumo que le permiten durar bastantes años en campo a los dispositivos que tengan esta tecnología. Aquí vemos la arquitectura, es para los que han visto una arquitectura de red celular, acá vemos algunos componentes de LTE, perdón. Así que tenemos al dispositivo que hace el envío de los datos, llegan a un nodo B, ¿no? A un nodo B,
y bueno, a través de las interfaces que ya se conocen, se envía, perdón, los datos y pueden ser ya estos utilizados a través de aplicaciones. Eh, Algunos de los beneficios que se tiene con esta tecnología es que soporta muchas conexiones por celda, y también hablamos de un costo bajo. Al menos se llega o se proyecta llegar a esos costos de 5 a 10 dólares por módulo, incluso menos. Y hablamos también de un consumo de energía bastante elevado. Vemos que hay, eh, a diferencia de Sigfox o LoRaWAN, pues estaría el hecho de que esto sí está distribuido o vendido por una operadora celular. Luego con LTM vemos algo muy similar. También las estaciones o los dispositivos se conectan a Ethernet de la red LTE y bueno, se hace el envío de los datos y llegan a los demás componentes de red para luego poder enviarnos a una aplicación. Eh, Acá vemos una comparación entre cada uno. Lo principal, me gustaría resaltar, sería la, la cantidad de datos o throughput que se puede utilizar en cada uno. Aquí tenemos de 30 a 60 kilobits por segundo, acá tenemos mucho más, de 360. Luego, con la parte de rango, tenemos un rango mayor de narrowband por el tema de la cantidad de bits que se pueden enviar por segundos. Luego, con la parte de movilidad, acá sí se puede y acá dice que es limitada. No es que no se pueda cambiar el dispositivo de sitio, pero requiere nuevamente de hacer algunos ciertos envíos a la red como para poder ubicar el dispositivo que pueda conectarse correctamente. Con el tema del consumo, ambos buscan que el dispositivo llegue a durar 10 años de batería. Estamos claros que eso depende de cuántos datos o en qué frecuencia se van a enviar los datos en el día. A ver. Aquí vemos un mapa de cómo va el despliegue de la red LP WAN. Por ejemplo, bueno, acá menciona como tal en Perú que ya los 3 operadores le están ofreciendo. Sin embargo, diría que es más la proyección de despliegue. Yo sé que ya hay operadores que sí están probando estas tecnologías y que piensan desplegarlas. Pero sé que al menos en Argentina me parece ya hay un despliegue comercial de Narrowband IoT, LTM, y sé que en otros países de la región también ya están próximos a sacar estos despliegues comerciales. Cabe resaltar que ya hay otros países que sí ya tienen un cierto tiempo utilizando esta tecnología. Así que esto de igual manera también va en crecimiento. Ahora, una pregunta que puede resultarles es, ¿qué va a pasar cuando llegue 5G? ¿Todavía se mantiene LTM y Narrowband? Ustedes pueden ingresar a este link de la GSMA y ahí hay un video en el cual se explica justo este detalle acerca de la compatibilidad que podría haber o que va a haber también con el 5G. Y acá lo ponen en una frase, ¿no? Que Narrowband y LTM son 5G, es decir, van a seguir funcionando tal cual como están funcionando ahorita con LTE, va a seguir funcionando con 5G. Acá tenemos una comparación de los diversos tipos de redes inalámbricas, incluso considerando Wi-Fi, que no se podría ver como una de bajo consumo, entre otras más. Y acá vemos claramente que estas tres, que son las LP WAN, tienen un consumo bajo, LTM es a nivel medio. A nivel de cantidad de chips que se están vendiendo o que se están comercializando, pues vemos que Wi-Fi está como uno de los ganadores, así como Bluetooth, ¿no? Estamos hablando de 3.200 millones tan solo en el 2019, y vemos que acá todavía es bastante bajo, ¿no? Sin embargo, LoRaWAN sí está por encima de los otros, y vemos que le siguen Narrowband
y también luego Sigfox. Bueno, el alcance vemos bastante similar entre estos tres, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, depende mucho el lugar de instalación y que se hagan pruebas in situ. Ya para ir terminando, con respecto a las tendencias, tenemos que a nivel de dispositivos conectados, dispositivos IoT conectados, por ejemplo, lo que más se está utilizando, una de las redes que más se está utilizando son las LP WAN. Y luego aún se tienen redes alámbricas, ¿no? Mayormente para la industria. También tenemos redes locales, ¿no? WLAN, redes locales. Luego también tenemos que hay muchos dispositivos usando redes celulares convencionales, como puede ser 2G, 3G, o el llamado M2M. Bueno, a un poco de 5G, porque se puede decir que en ciertos países recién se está desplegando, y de ahí tenemos el panorama de cuántos dispositivos conectados y en qué tecnologías se están utilizando. Acá ya es algo más específico porque hablamos de las redes LP WAN. Por ejemplo, en el año 2018, notoriamente LoRa está por encima de las otras tecnologías de red LP WAN, por encima de Sigfox, incluso el mismo Narrowband, y bueno, de otros tipos de redes LP WAN. Pero, ¿por qué siempre se habla de estos 3 o 4? Y es que actualmente, si no me equivoco, están ocupando más del 70-80% de las conexiones LP WAN. Así que por ahí que los otros no se menciona mucho, pero sí hay otras redes LP WAN que estaría bueno considerar, en todo caso, si se quiere hacer algún desarrollo. Y ya en las proyecciones se ve que LoRaWAN mantenga un liderazgo en este tema de las conexiones. Por debajo estaría Sigfox, y también de manera muy similar le seguiría Narrowband en IoT con el tema de las conexiones. Ahora, ¿por qué son tan amplios, a diferencia de lo que puede ser LTM o incluso, yo me atrevería a decir, con algunas redes celulares convencionales, como puede ser 4G, 5G, y es que estamos hablando de conectar, por ejemplo, medidores de energía, medidores de luz, trackers. No sabemos si se pueda llegar a conectar a algunos otros dispositivos médicos o wearables. Entonces, hablamos de una cantidad inmensa de dispositivos que potencialmente pueden ser conectados a través de estas redes, y debido a ello se ve un gran número o se proyecta un gran número de conexiones para ello. Con la parte de los operadores, tenemos que LoRa está liderando eso, como ya lo habíamos comentado, de Sigfox y las otras redes celulares. Y bueno, ya en la parte de casos de uso, tenemos que, al menos a nivel del consumo de energía, creo que es bastante natural poder considerar a la agricultura como un gran adopter de este tipo de tecnologías, porque sabemos que en el campo, en las hectáreas o en las parcelas, es difícil tener acceso a energía eléctrica como lo sería en una fábrica, en la industria, o en algún otro tipo de ubicación. Entonces, me parece que es interesante ver todos los casos de uso que se pueden abrir en la agricultura, por eso lo he puesto primero. Y luego también está la parte de ganado. Estamos hablando de conectar o colocar collares con trackers o con sensores de temperatura o con otro tipo de sensores a cualquier tipo de ganado. Y en la parte, por ejemplo, también de las pulseras inteligentes o los smart trackers, que puedan utilizar ese tipo de tecnología, ayudaría a que tengan mayor durabilidad, pero que tengan esta funcionalidad de enviar datos a la nube, que en muchos casos este tipo de trackers aún no tienen.
tienen un tipo de conectividad Bluetooth, que requiere un smartphone también asociado, o tienen algún otro tipo de conectividad de mayor consumo que hace difícil que el dispositivo pueda ser instalado, pueda ser colocado y que tenga una duración que no implique pues cortar el funcionamiento o que no implique que sea difícil el uso de estos dispositivos en el día a día. Así que ya existen este tipo de trackers, LoRaWAN, Sigfox, así que yo creo que vamos a ir viendo más de eso en los próximos años. Otro caso de uso, y las estadísticas, bueno, mencionan que es de los más importantes, es la aplicación en las utilities de las LPWAN. Por ejemplo, acá les muestro una foto de una instalación que hice acá en un distrito de Lima, de unos medidores de agua Sigfox que envían los datos del consumo de agua. Entonces, bueno, ¿cuál era la problemática ahí? Que, bueno, en cada piso del departamento nadie, nadie sabía pues cuánto le correspondía a cada uno y dividía entre todos, pero siempre hay uno que consume más, que consume menos, así que bueno, esto solucionó el problema, pero está claro que ya hablando de utilities, esto le favorece más, o le podría favorecer más incluso, o de igual manera, a la empresa concesionaria, operadora de la red de agua, o la red de energía, o la red de gas, porque puede saber consumos más precisos, puede también dimensionar mejor el crecimiento de la red, puede detectar fugas. Las aplicaciones o los beneficios que se dan de usar estos medidores y esta tecnología pues son innumerables. Así que bueno, les quiero dejar este mensaje para terminar la ponencia, que ya se está poniendo un poco oscuro. Bueno, la conectividad es pieza clave para una solución de Internet de las cosas. No, no lo menciono yo, sino más bien hay también estadísticas que están demostrando que una de las principales barreras que se encuentran al momento de desplegar una solución es la parte de conectividad. Es decir, o bien no se tiene la cobertura necesaria en el sitio, o bien pues no se conoce la manera en que se pueda desplegar estos dispositivos y conectarlos de manera correcta y eficiente a una red de tipo inalámbrico. Entonces, dado el contexto de este tema que se ha tocado hoy, pues no se debe descuidar de todas esas componentes de la conectividad para un buen despliegue de una solución IoT. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alessandro. Bueno, vemos que hay aquí algunas preguntas. Claro, me comentas. Sí, bueno, respecto a lo que mencionas de agricultura, ¿habría forma de poder administrar lugares isolados, separados en distancia, que no tengan necesariamente acceso a Internet, pero de igual manera se pueda administrar? Claro, claro, una opción es que sea local, ¿no? Una opción es que tú puedas instalar, por ejemplo, una solución, en el caso de LoRaWAN, puedas instalar tu gateway, tu network server y todo hacerlo local. Esa es una opción. Yo digo, todavía tienes acceso a los datos, puedes administrar esa información y utilizarla. Así que hasta cierto punto es válido, pero ya entrando a un poco a contextos en que, por ejemplo, no haya un tipo de conexión a Internet y aún así se quiere esos datos en la nube, pues lo único que se me ocurre es algún tipo de conexión satelital, ¿no? Que se pueda, que de hecho cada vez están habiendo más opciones de ese tipo y se busca que sea un menor costo. Así que no descartemos que también en un futuro cercano esa opción sea más asequible, ¿no? De lo que pueda hacer ahora, porque cada vez que se menciona un tema satelital es como muy caro, o
dónde consigo los equipos, o incluso a veces con el tema de la energía también es un problema, pero yo creo que sí, ¿no? Hay esa salida de que se pueda utilizar localmente. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo tengo una duda con respecto a los costos. Cuando mostrabas la tabla de los porcentajes incluso de lo que han implementado, los costos con estas diferentes tecnologías, o sea, hablando de, bueno, son dos, pues veo, me imagino que Sigfox, bueno, no me imagino, Sigfox es, incluso te vende toda una plataforma para monitoreo, pero hablando de las LP One y de las NB IoT, entre esas dos, ¿cómo consideras tú que están los costos por parte de, al momento de hacer una implementación? Sí, bueno, yo creo que mm, podría ser lo que más se pregunte uno ya en una situación real, ¿no? Este, pero como tal, yo creo que depende mucho. Digamos, una implementación de LoRaWAN en el cual tú compras los equipos puede salir caro, pero a la vez también es una inversión one shot, por así decirlo, ¿no? Compras los equipos, instalas y ya no tienes que pagar por un plan de datos mensual o anual. Entonces ahí puede ser caro al inicio, pero luego en el tiempo vas viendo que en el caso de que ofrezcas esto como un servicio, pues vas ganando a través de los datos que puedas recopilar. Eh, para el tema de los propios planes de datos, podría referirme a Sigfox en particular. Esto sí podría decirse bastante eh, cómodo, ¿no? Hablamos de unos 10 o $20 anuales, incluso menos, por dispositivo, lo cual, si lo ves mensual, y eso que es el plan de entrada, ¿no? Porque también ellos tienen opciones eh, en planes mayores, ¿no? O mejor dicho, en mayor cantidad de dispositivos, también el plan va mejorando por un tema de escala, ¿no? Así que también hablamos de algo accesible hasta cierto punto. Y en relación a los dispositivos, yo sí veo algo, todavía veo una barrera en cuanto a la masividad que puede tener el IoT, ¿no? Por el tema de los costos. Porque quizá un, algún dispositivo para la industria, como puede ser algún termómetro, un sensor de temperatura, que te pueda costar $50 y que lo vas a utilizar en una fábrica, yo creo que puede sonar accesible, ¿no? Para una empresa me refiero. Pero si tú hablas de un tracker que vas a utilizar para tu mochila y que te va a costar eso y aparte tienes que pagar anual tanto por la conectividad y por la plataforma, yo creo que eso es una barrera. Por eso me pareció interesante cuando en una de las conferencias justo de Sigfox presentaron un tracker que costaba $1. O sea, lo habían armado de manera rústica y la habían alimentado con una pilita de reloj como para que haga prácticamente un solo envío, ¿no? Por ejemplo, en el tema de trackers, o mejor dicho, para poder traquear paquetes, ¿no? Entonces, cuando la persona abre el paquete, este, este tracker envía la información, ¿no? Confirmando de que ha llegado el paquete, que se ha enviado, y pues bueno, ahí está su tiempo de vida, ¿no? Y que cueste $1 o menos, ya sería accesible para un caso de uso que hablaríamos de millones o cientos de millones. Entonces, yo diría que sí, la escalabilidad, o mejor dicho, los costos van a estar muy relacionados a qué tantos dispositivos se puedan instalar, se puedan implementar. Pero, y otro tema adicional ya, bueno, sería con respecto
a nuestra realidad como región, ¿no? Ver, todavía creo que la mayoría de casos de uso se está dando mayormente en la industria, ¿no? Fábrica, manufactura, un poco de agro, eh, todavía quizá en retail, en otras cosas más, este, por este tema que te comentaba de la masividad, no, o de los costos propiamente, no se está viendo todo ese potencial, ¿no? Y con Narrowband y LTM, que sí o sí se tiene que comprar un plan de datos porque ni hablar de comprarte tu estación celular por un momento, o mejor dicho, por un lado, por el costo, que imagino que debe ser bastante alto. Por otro lado, comparado con un Gateway LoRaWAN, por ejemplo, lo otro puede ser con respecto a la misma regulación. Tendrías que tú también tener concesión del espectro para poder utilizar esa tecnología. Entonces, es algo que solo las operadoras grandes se pueden permitir. Entonces, hablando de planes, no he tenido oportunidad porque acá en Perú todavía no está desplegado comercialmente, entonces no podría hablar de un costo, eh, pero yo entiendo que por el mínimo, la mínima cantidad de datos que se envía a través de esa tecnología, pues los planes de datos tienen que ser bastante competitivos, y más aún si hay otras tecnologías también que están compitiendo, ¿no? Entonces, eh, ya más o menos ordenando un poco de lo que hemos hablado, porque me he enfocado en la parte de conectividad propiamente, pero también he tocado un poco de lo que es el costo del dispositivo, del chip, ¿no? Que también no podemos sacarlo de la ecuación, ¿no? Ya hemos visto en uno de los gráficos que he mostrado que se está buscando que ese costo del chip sea cada vez menor. Ahorita está en promedio entre los 5 a 10 dólares. Pero ¿qué pasaría si en algún momento por la masividad y la escala, eso llegue también a montos ínfimos, incluso menores de los que puede estar un chip 4G o 5G para un celular? Entonces ahí sí vamos a estar hablando eh, de un negocio masivo, o de los billones de dispositivos que se van a conectar a Internet, y de pues también jugar un poco con la idea de tener otros objetos cotidianos a Internet, ¿no? Porque ahorita lo primero que se viene a la cabeza es el tracker, el sensor, eh, y cosas que por ahí ya tenemos una idea que se conectan. Pero ¿qué pasa si sale la botella conectada, si sale el zapato conectado, si sale eh, la ropa conectado, si sale cualquier tipo ya de dispositivo que venga con alguna conexión, ¿no? De hecho, los que están orientados a la parte de seguridad, creo que también se van a dar cuenta que ese es un gran reto, pero, pero digamos la tendencia y los casos de uso que se están presentando, pues hacen pensar de que eso en algún momento se va a dar. Ay, pues muchísimas gracias, Alessandro. La verdad, excelente, excelente presentación. Fue muy interesante, sobre todo los puntos que abarcas. Y bueno, digo, antes de cerrar, me gustaría si pudieras platicarles un poco a los que nos están escuchando, nos están viendo también, con respecto al grupo de IoT, Eso. y la coordinación en la que estás trabajando del grupo. Sí, sí, claro, gracias más bien por el paso y hacerme recordar. Eh, Quería mencionarlo. Bueno, aquellos que todavía no estén registrados o que no se hayan unido al grupo de LP1 que se tiene en esta organización IoT CyberSec LAC, que se ha formado pues con Nicolás Fimarelli, con Oscar, que también nos acompaña, con Eunice, pues comentarles de que esta organización está formada por profesionales que nos gusta y que conocemos la parte de Internet de las Cosas, y, y nos estamos reuniendo, hemos formado algunos subgrupos. Uno de ellos es el de tecnologías inalámbricas de bajo consumo, de redes LP1, redes abiertas. Ya tenemos
un primer proyecto planteado que lo que está buscando, lo que va a buscar, es que se pueda tener una red sudamericana comunitaria utilizando LoRaWAN, totalmente abierta y que pueda habilitar casos de uso, aplicaciones. Así que también estamos haciendo difusión, como puede ser con este webinar, y creo yo que estamos en pleno crecimiento y siempre estamos buscando pues que la gente interesada se una. Así que si hay alguno que le ha gustado el tema o que quiere aprender un poco más, estaría bueno que se vayan uniendo al grupo. Ahí les van a pasar, si no me equivoco, el link de Telegram o un link de registro para que se puedan unir. Y ya una vez envíen sus datos, ya deberían estar pudiendo acceder a los grupos. ¿Verdad, Unice? Sí, así es, Alessandro, muchísimas gracias. Y creo que te hizo falta mencionar, bueno, el grupo que coordinas, no, sí lo mencionaste, perdón. Sí lo mencioné, el de redes LP1. Con Sí, sí, por los supuesto. proyectos. Sí. Sí, Sí, hay otros grupos más, pero sí, sí. Claro, están invitados a mí. bien. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, así como tú comentas, ya les puse en el chat los enlaces para que nos puedan seguir mediante las redes sociales y también el registro para que ustedes puedan entrar. Bueno, al final de que ustedes se registran, ustedes eligen a los grupos o los subgrupos a los que quieran participar y bueno, entre ellos está el que coordina Alessandro. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes, bueno, empezando primero Alessandro por este maravilloso webinar, la verdad, de nuevo muy interesante, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy, los que nos acompañaron el día de hoy, y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Este año nos quedan, bueno, seguimos participando, nos queda un webinar más que es sobre seguridad en IoT, que viene complementando también este tema que comenta o del que habló Alessandro y pues las diferentes actividades en las que estamos participando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Denise, gracias a todos por su participación. Nos vemos. Gracias, Alessandro. Muchas gracias, Alessandro. Gracias, Eunice. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Recording stopped.